¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, ya nos metemos en lo que es la clase número 1 de la cátedra de musculación, que es análisis y requerimiento de los deportes, que son las cuestiones que vamos a observar y analizar antes de planificar y periodizar. Entonces, antes de arrancar con los puntos de la diapositiva, considero que hay ciertas cuestiones que tenemos que abordar, que tiene que ver con principalmente analizar el nivel en el deporte en el que vamos a trabajar, ¿sí? No es lo mismo el nivel de un alto rendimiento que lo que es un deporte federado común, con lo cual los tiempos de la velocidad de ejecución es distinta, la intensidad es distinta, y es un error sentarse a observar un partido o una disciplina o lo que sea, un juego de un deporte de un nivel en el que no vamos a estar trabajando. Un segundo punto es que es un error que solemos cometer, que muchas veces es inevitable, que es el de querer reproducir los gestos deportivos con un elemento. Este es un error y de paso nos da el puntapié para poder desarrollar otro tema en otro video aparte que va a ser de la correspondencia dinámica. Por lo tanto, entendiendo que no es específico en absoluto andar repitiendo un gesto deportivo con un elemento en la mano, no tenemos que pretender ser más específicos que el deporte mismo. O sea, es un poco entender cuál es nuestro punto, cuál es nuestro rol y cuál es nuestro trabajo en todo este asunto. No va a haber más especificidad que la especificidad misma. El deporte es específico de por sí. Entonces, muchas veces es preferible no tomarlo como hacen o como hicimos en algún momento de querer reproducir un gesto deportivo que se da en la cancha en el gimnasio. Eso es un error que casi todos caímos y lamentablemente sigue pasando. Bien, otro punto que es importante es el de entender nuestro rol, como bien dije, que por un lado quiero decir que somos importantes, pero no tanto. Evidentemente está visto y demostrado que los deportes han mejorado terriblemente gracias a la preparación física. Pero por otra parte, no somos los actores principales en este asunto, como sí lo es el deporte. Entonces, entender que nuestro rol es el de ayudar o que el deporte se apoye en nosotros para poder hacerlos mejorar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con problemáticas que van a tener a lo largo de su desempeño laboral, que tiene que ver con ajustarse a los turnos de trabajo, donde algunas veces les va a tocar trabajar antes o después de que se realice el entrenamiento, y ahí cambia en determinadas cuestiones referidas a la carga. Los cambios de calendario, que puede pasar quizás en un nivel un poco mayor, donde uno tenía planificado o armado una planificación bien rígida, ¿sí? Y de repente te sacan de contexto y te mandan a otro. O te meten en un torneo relámpago en un fin de semana, o te meten en lo que es un torneo por invitación, que puede pasar en un club quizá de más alto nivel. O simplemente puede pasar que te organicen un amistoso y te pidan más tiempo o tomen parte de tu tiempo para poder desarrollar ese amistoso, con lo cual también hace que la planificación, no sé si se echa a perder, pero sí nos va a requerir cuestiones referidas al criterio para poder decidir qué cosas podemos, o qué cosas tienen más relevancia que otras. Entonces, a partir de esto, lo que quiero decir es que abramos la cabeza con respecto a la planificación, que tiene que ser flexible y entender un poco cuál es el rol de lo que es el macrociclo, que es la temporada anual, que va a ir variando en función del día a día.
Y por último, aprender a trabajar interdisciplinariamente y no, como pasa en determinadas circunstancias, que termina siendo una puja o una lucha entre lo que es el preparador físico y lo que es el entrenador. Entonces, aprender a apoyarse y a trabajar en función de cómo se va desarrollando el deporte en sí. Todo esto para poder mejorar lo que es el rendimiento de los deportistas o las deportistas. Entonces, bueno, una vez iniciado esto, ¿sí? Nos metemos ya en lo que son el análisis y el requerimiento. Un primer punto es el de ejecución sensomotriz, que es el estudio de las características y tipos de tarea de los deportes, es observar la técnica y qué es lo que pasa afuera, o cinemáticamente, y qué pasa cinéticamente, qué pasa internamente dentro del deportista. Antes se observaba más que nada quizás lo que estaba pasando por afuera, por eso los retrotraigo a lo que le dije antes de no reproducir un gesto con una sobrecarga. Si se entiende y se comprende qué es lo que pasa adentro, no se va a caer en esa situación de andar repitiendo un gesto con una mancuerna, o con una polea, o con un elemento. Y en competencia, es importante observar en competencia porque en el entrenamiento no está la carga psicológica o la tensión o el estrés que se da en una competencia. Y es lógico. Entonces es imposible afirmar que en el entrenamiento se puede entrenar como se entrena en la competencia. Pero bueno, se puede igualar o tratar de acercar lo más posible. Y a partir de ahí tenemos 3 puntos para tener en cuenta. Un primer punto es el aspecto perceptivo, que tiene que ver, y apoyándonos un poquito en la fisiología de segundo año, el tipo y nivel de estimulación del deportista con respecto al aspecto o a las vías aferentes, ¿sí? Que tiene que ver con estímulos visuales, auditivos, táctiles, kinestésicos, visuales, ¿sí? Donde hay características que van a ser el número de estímulos a atender, que es la cantidad de deportistas en simultáneo, con lo cual en los deportes donde haya más deportistas, ¿sí? Actuando en el juego, van a haber mayor estímulo, como por ejemplo en el rugby, en el fútbol 11, en el handball, en el básquet, ¿sí? La velocidad de los estímulos, que tiene que ver con la velocidad del juego, que tiene que ver también con el número de los estímulos a atender en función del espacio, con lo cual, si el espacio se acota o se acorta, la velocidad va a ser mayor. Caso handball, caso futsal. Y puede pasar también que en el fútbol 11, haya un momento donde haya mucha aglomeración de jugadores en un espacio más diminuto, como por ejemplo un área, y la velocidad sea mayor. La duración de los estímulos es el tiempo que transcurre entre un estímulo y otro, que puede llegar a ser el tiempo que uno está con un móvil o un objeto, con una pelota, y eso va a variar también, o puede llegar a variar en función de una posición de un mismo juego. Entonces, por ejemplo, en el fútbol 11, para un central, no es el mismo tiempo que transcurre hasta que vuelve a tocar el elemento como un número 5 o un enganche. Y a su vez, mucho mayor con respecto a un arquero. Lo mismo pasa en el básquet, en la relación entre un base y un pivot. Un base está mucho más tiempo con el elemento encima y la velocidad quizás es mucho mayor. Y por último, la intensidad de los estímulos, que es el producto de la velocidad y la duración. Si uno está en contacto con el elemento o está estimulado mayor cantidad de veces y a mayor velocidad, sin duda va a ser mucho más intenso. Entonces esto nos da a entender que nosotros podemos trabajar en espacios achicados o agrandarlos para poder trabajar lo que es el aspecto perceptivo. Si uno achica el espacio y agrega mayor cantidad de deportistas, los estímulos van a ser mayores y eso tiene otro tipo de impacto en el deportista.
Entonces, los ejemplos de aspecto perceptivo tenemos deportes con mayor complejidad perceptiva, por ejemplo, el fútbol, el futsal, el handball, el tenis, el vóley, el rugby, entre otros, y deportes con menor complejidad perceptiva, que tiene que ver con la gimnasia, levantamiento olímpico y las pruebas individuales de atletismo, entre otros. La diferencia entre estos dos es que en los deportes con mayor complejidad se tiene que atender a una mayor cantidad de estímulos simplemente porque hay mayor cantidad de deportistas compitiendo en simultáneo. En relación con lo que es la gimnasia, el levantamiento olímpico, por ejemplo, que tienen que atender solamente a la barra, tanto para el levantamiento olímpico como al elemento que tiene que hacer o a la destreza que tiene que hacer el gimnasta. Un próximo punto es el aspecto cognitivo, que tiene que ver con la toma de decisiones, que es el tiempo que sería lo que es llamado el tiempo de acople, que es el tiempo que pasa entre que uno asimila un estímulo hasta que produce una respuesta. Y las características son el número de decisiones, que está ajustado con el número de estímulos también. Si pongámonos de vuelta en el lugar de un base, que tiene que estar tomando decisiones en función de lo que está viendo y de la cantidad de jugadores que hay. No es lo mismo un ataque estacionado, de 5 versus 5, que un 2 contra 2, un 3 contra 2, ¿sí? En un contraataque. Entonces, la cantidad de respuestas posibles, que tiene que ver con la cantidad de jugadores rivales, que estábamos diciendo recién, no es lo mismo un ataque estacionado que un contraataque o una defensa, donde hay capaz superioridad numérica. El tiempo y la velocidad para decidir, que está en función de la cantidad de jugadores que haya y el espacio que tenga. Si hay muchos jugadores y el espacio está muy acotado, quizá tengo mucho menos tiempo para poder decidir. Si el móvil se mueve rápido y los jugadores están en movimiento constante, tengo menor tiempo para decidir. El nivel de incertidumbre, que tiene que ver con la información que se tiene, la poca información que se tiene, donde va a ser que si yo desconozco qué es lo que hace el deportista, me va a costar mucho más tomar una decisión. Caso contrario, quizá pasa con Messi, donde Messi siempre se sabe lo que va a hacer y aún así termina haciéndolo. Un próximo punto es el nivel de riesgo, que tiene que ver con ganar o perder un punto, donde, por ejemplo, trazando un paralelismo, no es lo mismo lo que pasa en el vóley de lo que pasa en el fútbol. En el vóley cada acción tiene como resultado el ganar o el perder un punto, con lo cual tiene un nivel de riesgo mucho mayor de lo que pasa, por ejemplo, en el básquet, donde se pueden pasar varias acciones sin que haya un punto. Y a su vez, en deportes como el fútbol 11, no es el mismo riesgo para un delantero tomar una mala decisión que para un central o un arquero, donde puede terminar en un gol en contra, con lo que eso conlleva. Entonces, el nivel de riesgo cambia muchísimo, la toma de decisión cambia muchísimo. Un tercer aspecto es un aspecto efector, que tiene que ver con la ejecución técnica, y a partir de ahí tenemos dos variables para hacer hincapié. La primera es la coordinación neuromuscular requerida, donde vamos a ver deportes que tienen un requerimiento entre velocidad y precisión, o las dos cosas juntas. Un primer punto, tenemos deportes con exigencias de velocidad, donde tenemos lanzamientos de atletismo, pruebas de velocidad de atletismo, lógicamente. Puede ser el levantamiento también, donde se tiene que aplicar mucha fuerza en poco tiempo. Después tenemos deportes con exigencia de precisión, como lo que es la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y por supuesto, por excelencia, deportes de tiro olímpico y arco y flecha. Y por último, deportes con exigencias combinadas, donde se requiere velocidad y precisión, ¿sí? O precisión en velocidad, como se dice en la jerga más que nada futbolera, de los equipos que juegan bien. Donde tenemos el básquet, el handball, el tenis, el vóley y el rugby. Un próximo punto, o la otra variable, es el esfuerzo físico requerido, donde tenemos dos características. La primera son los sistemas metabólicos involucrados, que es el nivel de la condición física, y un segundo punto es la capacidad condicional requerida, que es el tipo de condición física requerida.
Y a partir de ahí tenemos clasificación de la demanda de condición física. Tenemos deportes de fuerza-velocidad, son deportes donde se tiene mucha intensidad y se desarrolla en muy poco tiempo, donde los ejemplos son levantamiento olímpico, lanzamiento en atletismo, velocidad en 50 y en 100 metros. Y el sistema metabólico es el anaeróbico aláctico. Un segundo grupo son los deportes de velocidad-resistencia, donde por ejemplo tenemos atletismo, 200, 400, 800 metros, tenemos remo y tenemos 50 metros de natación entre otros, donde se desarrolla una intensidad media-alta y se la sostiene en el tiempo lo más que se pueda. Este es un sistema anaeróbico láctico, puntualmente la potencia láctica, y son deportes donde en algunos casos la producción de lactato es muy alta. Un tercer grupo son deportes de resistencia, donde la intensidad es más bien baja, pero se sostiene en un tiempo muy largo. Y tenemos opciones como 1500, 3000, 5000, 10000, media maratón y maratón completa de atletismo. Y tenemos 100, 200, 400, 1000 y 2000 metros de natación en lo que sería un sistema aeróbico. Y el último grupo, tenemos los deportes de fuerza, velocidad y resistencia, donde entran los deportes de equipo, digamos, el básquet, el handball, el vóley y el fútbol, donde tiene un sistema mixto y en el que tenemos gestos deportivos que son de alta intensidad y en muy poco tiempo, como por ejemplo de fuerza y velocidad. Se puede dar también situaciones de velocidad-resistencia donde hay ataque y contraataque. Puede pasar en el básquet cuando queda poco tiempo y el partido se está definiendo y hay acciones de ataque y contraataque constante, que eso tiene un gasto anaeróbico láctico importante. Y en la sumatoria, en lo que dura el juego mismo, termina teniendo requerimientos aeróbicos. Con lo cual termina siendo un sistema mixto. Bien, ya metiéndonos en lo que es el deporte y la técnica, tenemos deportes cíclicos, que son series de movimientos que se repiten cíclicamente y se dividen en fases que son siempre las mismas, como por ejemplo, los que hayan cursado natación, creo que todos, donde está bien marcada la fase de braceo, por ejemplo, de recobro, en lo que es el crawl o la brazada de crawl, o en la ciclicidad bien marcada de lo que es la patada de una técnica X. Y en los ejemplos tenemos atletismo, en la marcha y carrera, el ciclismo, ¿sí? donde el pedaleo es constante, la natación, por supuesto, ejemplo que nombré recién, y en el remo. Un segundo grupo son los deportes acíclicos, donde la técnica no se repite necesariamente, se puede repetir, pero no es condición indispensable, como si lo es en la técnica cíclica, y los movimientos no conforman ciclos. Los ejemplos son atletismo, los lanzamientos, levantamiento olímpico, los deportes de oposición, esto me refiero a boxeo, karate, judo, taekwondo, entre otros, y deportes de colaboración y oposición, que son los deportes de equipo, ¿sí? Donde las técnicas puede ser que se repitan, ¿sí? Pero no necesariamente, y las técnicas son muy variadas y son muy distintas. Después tenemos deportes combinados, cíclicos y acíclicos, que es la combinación de una primera fase cíclica y una segunda fase acíclica. Los ejemplos son bien ilustrativos, como por ejemplo en atletismo los saltos, donde hay una carrera previa antes del salto, puede ser salto en largo, salto triple, salto en alto, o salto con garrocha. Patinaje artístico, donde hay una secuencia de patinaje antes de una pirueta, un salto. Y en la gimnasia, en lo que son las series de suelo, donde hay una carrera previa a una destreza, a un salto. Después, metiéndonos en lo que es los deportes y la técnica, tenemos deportes individuales, donde un solo competidor es responsable de la ejecución, desarrollo y resultado. Esto es entrar a competir y competir vos solo. Los ejemplos son atletismo, lanzamiento, carreras y maratón, las carreras individuales y maratón, levantamiento olímpico, la gimnasia,
y la natación. Después tenemos deportes de oposición, donde se da una competición directa entre dos contendientes, ¿sí? ¿Sí? Que comparten el mismo espacio. Esto es defensa de uno mismo y contraataque, o ataque y defensa de uno mismo. Los ejemplos son los deportes de combate, por ejemplo el boxeo, lucha, judo, karate, taekwondo, el tenis, el pádel y el ping pong, donde si bien no hay una lucha cuerpo a cuerpo, están divididos por espacios delimitados, pero compiten en oposición. Y los deportes de colaboración y oposición, o los deportes de equipo, o también llamados deportes abiertos, son que tienen un esfuerzo común y coordinado del equipo para llegar a un objetivo, donde cada uno cumple un rol bien específico y bien marcado. En algunos deportes delimitados en posiciones con características totalmente distintas, ¿sí? Los ejemplos son el fútbol, el básquet, el rugby, los relevos en natación y en atletismo, entre otros deportes. Muy bien. Con esto ya terminamos lo que es la clase número 1. Nos queda debatir sobre esto, ¿sí? Sobre esta clase. Creo que cada uno va a llevar todos los conceptos que fui dando en esta clase hacia su deporte, que es lo que debería hacer, para poder empezar a entender cómo funciona. Y nos da el pie para desarrollar lo que es la próxima clase, que tendría en donde terminaríamos de cerrar lo que es el análisis del requerimiento, que es la prevención de lesiones a partir de la educación postural y la movilidad funcional, donde es un detalle no menor, que es cómo nosotros hacemos para evitar las lesiones en los deportes que elegimos. ¿Sí? Así que les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.